Gracias. Gracias, hermanos, por esta preparación previa a este momento. En el día de hoy vamos a tener, como anuncié la semana pasada, un predicador invitado. Por supuesto, él pertenece acá a nuestra iglesia, es el pastor Jesse Moon. Va a predicarnos, va hoy a finalizar con la serie que venimos tocando acerca de la mayordomía. Así es que es una bendición que le tengamos hoy. Su pastor ha venido trayendo varios sermones durante este tiempo acerca de esto, y hoy el pastor Jesse Moon va a predicarnos. El pastor Jesse Moon es pastor de nuestra iglesia americana, es la iglesia coreana, pero también la iglesia americana. So we are very happy to have our pastor J.C. Moon from JBC, our JBC congregation. He is going to be bringing us this message today in line with the series in stewardship that we have started a few Sundays ago. So we are very blessed to have him today. Pastor Jesse is a very good speaker, very good preacher, and very good answer too, right? You remember that? Un buen expositor de la palabra y es un buen bailarín también, como lo vimos hace 2 domingos atrás. Bueno, para mí es un placer dejar con ustedes a nuestro pastor Jesse, y seguro que hoy vamos a escuchar una tremenda palabra del Señor. So it's a pleasure for me to lead with you, Pastor JC, and I know that we will be blessed by the word he brings us today. Hello everyone, it's great to see you again. Hola a todos, es muy lindo verlos a todos otra vez. I believe that I spoke here about 2019. Creo que la última vez que estuve con ustedes aquí predicando fue en el 2019. And if you were not here at the time, you probably know me as a dancing pastor. Y si recuerdan desde esa última vez, también tal vez se recuerdan de mí como el pastor bailarín. I always tell people I have some Spanish or Hispanic blood in me. Yo siempre le digo a todos los que conozco que yo tengo un poquito de sangre hispana dentro de mí. Okay, today we're going to talk about Malachi chapter 3, verses 6 through 12. Hoy queremos enfocarnos en el pasaje de Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 12. Okay, can you read this? Vamos a leerlo, va a estar aquí en la pantalla, ustedes pueden seguir en sus Biblias. Yo lo voy a leer, los versículos del 6 al 12. Hermanos, si quieren ponerse en pie para en reverencia a la palabra del Señor. Dice así, Malaquías 3, del 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Pueden sentarse. Well, thank you once again, Pastor Julio, for inviting me, and then Laura to translate my message. Una vez más agradezco al pastor Julio por la invitación y a Laura por interpretar este mensaje. I understand that today is the end of a series called Stewardship. Entiendo que estamos llegando al final de una serie que ustedes han estado estudiando sobre la mayordomía. So what is a stewardship? Entonces, ¿qué es la mayordomía? It is a managing or taking care of something that is not our own. Que la mayordomía es el administrar o el cuidar algo que no es de nosotros. The Bible says that we are the stewards of God's grace.
Dice la Biblia que somos los mayordomos de la gracia de Dios. Now, that means that we do not own anything in this world. Y eso quiere decir que no somos dueños de nada en este mundo. Because when we leave this world, that we cannot take anything with us. Porque creemos que la palabra nos dice que no vamos a llevar nada con nosotros. We temporarily only use them and enjoy them while we are on this earth. Temporalmente disfrutamos y usamos estas cosas mientras estamos aquí en la tierra. Today's scripture is not that popular with many Christians unless you're the ones who's giving tithe. Esta palabra que hemos leído hoy, que vamos a estudiar, no es muy popular con la mayoría de los cristianos, a menos que usted sea un cristiano que le gusta dar generosamente. The tithe is 1/10 of what you earned or given to you. El diezmo es un 10% de lo que ganas o de lo que se te ha dado. Now, many people say that is the Old Testament concept. Y muchas personas dicen que este es un concepto del Antiguo Testamento, It is the law. que está en la ley. We don't have to follow it because we are living in God's grace, not by the law. Y que por ende no tenemos que seguir este mandamiento o esta ley porque ahora no estamos bajo la ley o bajo el Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la gracia. Yeah. I usually say that Old Testament is written to elementary. Sí, por lo general digo que el Antiguo Testamento está escrito como para, vamos a decir, una edad primaria. But New Testament is written to the mature. Pero el Nuevo Testamento está escrito para aquellos que ya son más adultos o más maduros. God is in these verses telling Jews to give 1/10 of what God already gave them. En estos versículos que leímos, Dios le está diciendo a los judíos, al pueblo judío, que le dé el 10% de lo que Él les ha dado. But when Jesus came, he told his disciples to follow him. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra y le dijo a sus discípulos que le siguieran, That means Jesus wanted them to be like him. les estaba diciendo que Él quería que sus discípulos fueran como Él. Jesus not only asked them to give 1/10, Jesucristo no solamente les pidió a sus discípulos que dieran solamente el 10%, he wanted them to give all their life. Él les pidió que se dieran a sí mismos completamente a Él. And that is why when you become a Christian, many people says, I decide to give my life to Christ. Y muchas veces escuchamos cuando alguien se cree por primera vez, es un creyente, dice que yo le he dado mi vida a Cristo. That means I am living for Christ Y eso quiere decir que estoy viviendo para Cristo and I'm living with Christ. y estoy viviendo con Cristo. And if it is possible, I will die for Christ. Y si fuera necesario, moriría por Cristo. I have new life because of Christ. Que tengo una vida nueva por Cristo. I have a new purpose because of Jesus Christ. Y que tengo un nuevo propósito a causa de Cristo. I have a new destination because of Jesus Christ. Y tengo un nuevo destino final a causa de Jesucristo. But Jews in Old Testament were not that mature. Pero el pueblo judío en el Antiguo Testamento no tenían ese nivel de madurez. So God told them to give back the 1/10 of what God already gave them. Entonces Dios les dijo específicamente que ellos debían dar el 10% de lo que Dios les había dado. You might say, wait a minute, Pastor, don't you have to be a mature Christian to give tithe? Entonces podíamos preguntar, pastor, entonces, ¿yo debo ser un creyente maduro para dar mi diezmo? No, it is elementary. No, en realidad este concepto es primario. If you're mature, you will give all. Si eres maduro, un creyente maduro, lo vas a dar todo. Because we are still elementary, that God is telling us to give 1/10. Pero como todavía muchas veces estamos en esa etapa primaria, entonces Dios nos dice, ok, empieza con el 10%. Then why does God tell Jews to give tithe? Entonces, ¿por qué Dios le está diciendo al pueblo judío en este momento que den sus diezmos? Does God need money? ¿Acaso Dios necesita nuestro dinero? No, it's because God wants to teach them the principle of being children of God. No, es porque Dios quiere enseñarles un principio, el principio de serles fiel a Dios. The 3 principles I'm going to talk about today. Entonces hay 3 principios de los cuales quiero hablar hoy. God wants us to recognize His authorship.
Dios quiere Authority, I'm sorry. Dios quiere que reconozcamos su autoridad. Second is God wants us to experience His ability. En segundo lugar, que Dios quiere que experimentemos su habilidad, su poder. And third, God wants us to share His joy. Y lo último es que Dios quiere que compartamos su gozo. See, let's talk about first point, that God wants to recognize His authority. Entonces vamos a hablar de este primer punto, que Dios quiere que reconozcamos su autoridad. Verse 6, today's verse says this, I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. El versículo 6 que acabamos de leer dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. God just talked about His judgment on previous verses. En unos versículos anteriores, Dios había estado hablando de su juicio hacia el pueblo. Then God said to them that you, the descendants of Jacob, will not be destroyed. Pero entonces ahora les está diciendo, ustedes, los descendientes de Jacob, no van a ser consumidos. Because I will keep my promise. Porque yo mantendré mi promesa a ustedes. What was God's promise? ¿Y cuál fue la promesa de Dios? I will be your God and you will be my people. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. That means I have authority over you. Eso quiere decir que yo tengo autoridad sobre ustedes. I will provide for you Yo proveeré para ustedes and I will protect you. y yo los protegeré. Everything you have will be from me. Todo lo que ustedes van a recibir va a ser de mi parte. The James 1:17 says this, En Santiago 1:17 dice así. every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay, no hay mudanza ni sombra de variación. No puedo Are you leerlo. getting old? He's like, why can't I see it? That's a little tiny. I don't even try. I need my glasses. See, I'm not wearing my glasses. Let's see. Yeah, it's tiny. Anyway. Okay, today's verse 7 says this. Today's verse 7? Today's verse. Oh, It's up there. El You will el come. versículo que acabamos de leer entonces dice It así. says that ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Entonces dice en el versículo 7 de Malaquías, que ya leímos, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. So Jews did not keep God's decrees. O sea que los judíos, el pueblo judío, no guardaron las leyes de Dios. What was one of his decrees? Entonces, ¿cuál fue una de esas leyes? The Leviticus chapter 27 verse 30 says this. En Levíticos nos dice así. A tithe is of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. En Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Yeah. God said the only 1/10 belongs to the Lord. Y Dios nos dice aquí que ese diezmo pertenece al Señor. Actually, everything belongs to the Lord. No solamente el diezmo pertenece al Señor, todo Sí. pertenece al Señor. He's the one who created us and gave us all we have. Él fue el que nos creó y nos ha dado todo lo que tenemos. Then why did God say the only 1/10 belongs to the Lord? Y entonces, ¿por qué Dios nos dice que el 10%, el diezmo le pertenece al Señor? Because God wants His people to recognize God's authority. Porque esta es una forma en la que en la que nosotros reconocemos y Dios quiere que reconozcamos su autoridad sobre nuestras vidas. Because God wants them to know everything came from Him. Porque Dios quiere que quería que el pueblo reconociera que todo proviene de Dios. I'm going to give 10. Yo voy a dar el 10%. You give back 1 to me. Si les doy 10, ustedes me regresan 1. You keep 9. Ustedes se quedan con 9. And I want to see how you manage what I gave you. Y yo entonces quiero ver cómo administran eso que les doy, ese 9. That is why we call that grace.
Y ahí es donde vemos también, o ya podemos llamar esto la gracia de We don't Dios. deserve all of that what we have. Nosotros no merecemos nada de lo que tenemos, God gave us that anyway. pero Dios nos los ha dado, sin embargo. You might say, wait a minute, I work hard for what I have. Pero usted puede decir, pero yo trabajo muy duro por lo que yo tengo. But God is the one who gave you ability to do that. Pero Dios es el que le ha dado a usted la habilidad de hacer ese trabajo. God is the one who gave you strength and knowledge to earn. Dios es el que le ha dado a usted la fuerza y el conocimiento para ganar lo que gana. And the verse 8 says, will a mere mortal rob God? Y en el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you in tithe and offerings? Y sigue diciendo el versículo, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Is God cheap? Entonces, ¿diríamos que Dios es un Dios barato o mezquino? Is God upset because we did not give him 1/10 back to him and when he gave us all? Podríamos decir que Dios está molesto con nosotros cuando no le damos a Él por lo menos el 10% de todo lo que Él nos ha dado. No, it was because the Jews did not recognize God's authority over them. No, a lo que Él estaba molesto era que el pueblo judío no había reconocido la autoridad de Dios sobre sus vidas. And they said, I will not recognize what I have came from God. Y estaban básicamente diciendo, yo no voy a reconocer que lo que yo tengo ha venido de Dios. I will not fear God's power. No voy a temer al poder de Dios. I will ignore his decree. Voy a ignorar sus leyes. And that is why verse 9 says, you are under a curse to your whole nation because you are robbing me. Y por eso el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. It is not material God cares so much. It is not material, right? Money that God cares so much. No es tanto la parte material la cual, a la cual a Dios le importa. It is a principle of recognizing God's authority that he cared. Es el principio de reconocer la autoridad de Dios a lo que Dios se está refiriendo aquí. If Jews did not recognize his authority, then how could they become God's children? Si el pueblo judío no reconocía la autoridad de Dios sobre ellos, ¿cómo entonces se iban a convertir en la nación, en los hijos de Dios? And that is why verse 7 at the end he says, return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. Y por eso en la segunda parte del versículo 7 de Malaquías dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. When you recognize my authority over you, then I will be your God and you will be my people. Cuando ustedes reconozcan mi autoridad sobre ustedes, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. The reason God tells his people to give is for them to recognize his authority over all things they have. Y entonces por eso cuando Dios le pide al pueblo que den el diezmo, es para que ellos entonces reconozcan que de Dios ha venido todo lo que ellos han recibido. Have you noticed it's a lot easier to give away somebody else's? ¿Se han dado cuenta que es mucho más fácil dar o regalar las cosas que son de alguien más? Long time ago, when I was in Korea, my friends were smoking. Hace un tiempo atrás, cuando todavía vivía en Corea del Sur, a muchos de mis amigos les gustaba fumar. And they asked, one of my friends asked somebody else, like, hey, can I borrow a cigarette? Y uno de mis amigos le pide a otro de otro amigo que estaba ahí, hey, ¿me das uno de tus cigarros? I don't know whether there's such thing as borrowing a cigarette because I've never seen anybody pay back. Y no sé, él estaba pidiendo prestado un cigarrillo y por supuesto yo no entiendo eso porque eso no hay tal cosa como prestar porque no te lo van a regresar. And then one of my friends borrowing the cigarette, okay, and then there's a cigarette. Nobody gives it right here. They say, okay, just pack a cigarette, take one. Y por supuesto, aquí está mi amigo que le va a dar el cigarrillo y él no se le da uno, sino que le muestra el paquete con todos los cigarrillos. And that friend, from borrowing the cigarette, take one for him. Y entonces él le agarra la caja, toma uno para él. And then he give away to other people. Hey, you want a cigarette? Here, go. Y de ahí se lo empieza a repartir al resto de los que querían. Hey, tú quieres uno y lo reparte. It's a lot easier to give away if that's not yours. Es mucho más fácil regalar algo que no es tuyo. If you recognize everything came from God, you're not going to hold on to it. Si tú reconoces que todo viene de Dios, entonces tú no te vas a quedar con eso. Because whoever gave you will be able to give you
more. Porque así como has recibido Dios, el Dios que te ha dado, así como tú recibes, Él te va a dar más. Y tú So lo das. second point is that God wants us to experience His ability. Entonces, el segundo punto que quiero compartir con ustedes es que Dios quiere que experimentemos su habilidad o su poder. So why didn't Jews keep God's decree on giving tithing? Entonces, ¿por qué el pueblo judío no mantenía esta ley de dar los diezmos? First, because they did not recognize God's authority. Primero, porque no reconocían la autoridad de Dios. And second, because they trust what they have more than God. Y lo segundo era porque ellos pusieron su confianza en las cosas materiales que tenían en vez de ponerlas en su confianza en Dios. Do you believe God more or your money more? ¿Usted le va a creer más a Dios o al dinero que tiene? Years ago, when my children were young, Hace muchos años, cuando mis hijos estaban pequeños, and we were going shopping, and I needed some cash. I didn't have one. habíamos salido a hacer unas compras y necesitaba un dinero en efectivo y no lo tenía conmigo. And I turned to all three of my children and said, "Oh, did anybody bring the cash? Can I borrow some?" Y le pregunto a mis niños, ¿algunos de ustedes tienen algún efectivo que me presten? And I was thinking, why am I saying borrowing? Y yo estoy pensando, ¿por qué les estoy pidiendo prestado a mis I hijos? provide everything for them. Yo les he dado todo lo que ellos tienen. What they have is mine. Lo que ellos tienen es mío. But I still says, "Oh, can I borrow your money?" Pero todavía les dije, pues, me lo prestan. Every time my children tells me at home, said, "Dad, it is my room. Cada vez que mis hijos cuando estaban en casa y me decían, papá, pero es mi cuarto. Can you knock on the door when you come into my room?" ¿Puedes tocar la puerta antes de que entres a mi cuarto? I said, "It is my house." Yo les decía, esta es mi casa. What do you mean your room? It's my house. Él le decía, tu cuarto es mi casa. I am allowing you to that small space, one of my rooms in my house. Yo te estoy dando este lugar, este espacio, este cuarto en mi casa. Does that sound like us with God? Y sonamos nosotros a veces así, como mis niños con Dios, cuando hablamos con Dios. God gave us everything and we tell God, "Hey God, this is my money." Dios nos ha dado todo y a veces le decimos a Dios, Dios, este es mi dinero. Anyway, so when my children, when I asked my children to borrow money, Entonces, en esa ocasión, cuando le estaba pidiendo dinero prestado a mis niños, so I told like, "Okay, I need $100 cash." entonces le decía, bueno, necesito $100 en efectivo. I knew all three of them had some cash. Y yo sabía que todos los tres tenían algo en efectivo con ellos. And two older ones, Y los dos mayores they look at each other and then hesitate. se miraron los dos uno al otro y estaban así como que dudando. And I could see they're thinking, Y podía ver lo que estaban pensando. will our dad will pay back? ¿Será que papá nos va a regresar el dinero después? And then my youngest one Y entonces el menor said, "Oh, Dad, take my money." me dijo, aquí está papá, toma mi dinero. Not because she had more faith in me, No porque ella tenía más fe en su papá, but because she didn't know the value of the money. pero porque ella no sabía el valor del dinero que ella tenía. And I said, "Oh, thank you, Jamie." Entonces yo le digo, gracias, Jamie. And then I used the money and then we came home. Entonces usé el dinero y regresamos a la casa. And I gave Jamie $125. Y le regresé a Jamie $125. Jamie, this is $100 I borrow. Y le dije, Jamie, aquí están los $100 que me prestaste. And there's about $25 in interest. Y le dije, te doy 25 de interés. And my two older ones, they look at each other. Y los dos mayores se quedaron viéndose. And they're telling me that, "Dad, if you need money later, ask us." Y ahí sí me dijeron, papá, si necesitas dinero más adelante, tú nos pides. See, if they trust that their dad more than what they have, they could make some extra cash. Y así ellos se dieron cuenta que si habían confiado más en su papá que en lo que tenían en las manos, ellos hubiesen tenido más al final. Who do you trust more? Entonces, ¿en quién confías más? Or what do you trust more? ¿O en qué confías más? Do you trust God who gave you all? ¿Confías en Dios que te ha dado todo? Or do you trust the money that you might have right now? ¿O confías en el dinero que puedes tener ahora en este momento? The God is challenging his people. Dios está retando a su pueblo. Bring the whole tithe into the storehouse
that there may be the food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, to see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be a room enough to store it. El versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. God wants his people to experience what God can do. Dios quiere que su pueblo experimente lo que Él puede hacer. Is God is telling us that, hey, if you give me $1, I'll give you $10? ¿Y Dios acaso nos está diciendo, si me das $1, te voy a dar $10? No. No. There are so many ways that God can bless us. Hay muchas otras formas, otras maneras en las que Dios nos bendice. As verse 11 says, I will prevent pests from the devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their first fruit before it is ripe, as says the Lord Almighty. El versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. When God bless you, your car might not be broken down. Cuando Dios derrame bendición sobre su vida, es posible que su carro no esté funcionando en ese momento. When God bless you, your family can enjoy the good health. Cuando Dios lo bendice, a lo mejor su familia pueda estar gozando de buena salud. You know, the best way to make money is not spending money. Ustedes saben que la mejor forma de tener dinero es no gastarlo. No matter how much you earn it, if all things are breaking down and you have to spend it out, you don't have anything. Y no importa qué tanto usted pueda ahorrar o guardar, si todas las cosas en su casa se están dañando, pues va a tener que gastar ese dinero. Who is protecting you from all those harmful things? ¿Y quién le está protegiendo a usted de que todas esas cosas, por ejemplo, no se dañen en su casa? God says, I will protect you and I will provide you. Y Dios promete y dice que Él protegerá y nos proveerá. God wants us to experience what God can do. Y Él quiere que experimentemos lo que Él puede hacer por nosotros. If you hold on to what you have, you cannot experience what God will be able to do. Si te aferras y agarras las cosas que Dios te ha dado sin darlas, no vas a experimentar lo demás que Dios quiere hacer por ti. The third reason that God asks us to give is that God wants us to share His joy. La tercera razón por la cual Dios quiere que demos es porque Dios quiere que experimentemos su gozo. When God gave, He's joyful. Cuando Dios nos da, cuando damos, lo hacemos con gozo. Because God is a God of giving. Porque Dios es un Dios que da. When we give, we become like God. Cuando nosotros damos, entonces nos convertimos como Dios. When we give, we can share His joy. Cuando damos, compartimos su gozo. There is nothing more joyful than giving. No hay nada que nos traiga más gozo que el dar. Pastor Julio is a grandpa, right? El pastor Julio es un abuelo. I'm sure he cannot wait to give all the gifts to his grandchildren. Yo me imagino que él siempre está emocionado de poder darle regalo a sus nietos. Okay, daughter, do we confirm that? ¿Podemos confirmar eso con la hija aquí? If it doesn't, he's not sharing the joy with you. Y si él no lo está haciendo, no está compartiendo ese gozo. That is why Book of Acts chapter 20 verse 35 says this. Acts chapter 20, okay? In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. En Hechos 20:35 dice la palabra, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Why? ¿Por qué? You cannot give unless you received already. Usted no puede dar a menos que ya haya recibido. When you give, you should be more thankful and joyful because of the fact that you received them already.
Cuando damos debemos estar entonces agradecidos y gozosos porque eso significa que hemos recibido. And then God who gave them already first place will give even more. Entonces, cuando Dios nos ha dado y cuando damos, entonces Dios nos da aún más. Because we managed well what God already gave us. Porque estamos administrando esa ganancia o eso que Dios nos ha dado y Él nos da más. And when we give that, we can share the love of Christ with it. Y también cuando damos, estamos compartiendo el amor de Cristo con That is otros. why we packed that shoebox back there Y- with a gift and send them to the little children every Christmas. Y por eso es que estamos ahorita en esta operación de las cajitas que mandamos todos los años en Navidad a aquellos niños que más lo necesitan. The verse 12, last one, it says, "Then all the nations will call you blessed, for yours will be delightful land, says the Lord Almighty." Y en el versículo 12 de Malaquías dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. See why God said blessed? Y entonces, ¿por qué dice a Dios aquí bienaventurados? Because God gave to us. Porque Dios nos ha dado. Why is delightful land? Why does it become the delightful land? Y entonces, ¿por qué ellos serán una tierra deseable? Because we become people of giving. Porque entonces nos convertimos en un pueblo que da. This is a picture. Aquí hay una imagen. God gave to us. Dios nos ha dado a nosotros. We give back to Him. Nosotros le damos a Él, le regresamos a Él. And God give us even more. Y entonces Dios nos da por And encima we de give eso. back to Him even more. Y entonces nosotros le damos a Él aún más. You know, one of the members of my old church Uno de los miembros de una iglesia donde yo estaba antes always said this: I want to be the one who gives the largest tithing. siempre me decía, yo quiero ser el miembro en esta iglesia que da los diezmos más grandes. And I thought he has great faith in God. Y yo pensé, tiene una fe muy grande en Dios. I told him, you must love God. Y entonces yo le dije, tú debes amar mucho a Dios. And I thought, hey, this guy is smart. Y pensé, este hombre es bien inteligente. For you to give the largest tithing to that church, Porque al dar el diezmo más grande a la iglesia, you have to make the largest money. tú tienes que ganar la cantidad de dinero más grande. Because when he says, I'm going to give back to you, God, 1/10 of what I have, Porque si le está diciendo, bueno, Dios, yo te voy a regresar el 10% de lo que tú me has dado, I'll be able to give 9/10 of them. tú te vas a quedar con el 90% de eso. And I said, wow, he's smart. Y entonces dije, bueno, debe ser inteligente él. Have you prayed like that? ¿Y alguna vez has orado de esa forma? Help me, God. Ayúdame, oh Señor, I'll be the one a ser who gives the largest tithe in our church. el que dé el diezmo más grande en mi iglesia. I don't know because of that or not, Yo no sé si por esa razón o por otra, but he's doing pretty well financially. pero el Señor lo ha bendecido a él financieramente. In most churches, the offering time is not that exciting. En muchas de las iglesias, o en la mayoría de las iglesias, el tiempo de la recolección de las ofrendas no es el más interesante o emocionante. I don't know how ADG does. No sé cómo No. aquí en Ambiente de Gracia lo They hace. usually play the slow music and everybody's kind of quiet. Generalmente se toca alguna canción muy suave, todo el mundo está muy callado. Sometimes they look at each other, A veces se están viendo a los unos a los otros. and then sometimes they look at what they can give to looking at it and count it, which one I should give. Y a veces están ahí revisando a ver qué es lo que van a poder dar. But some church I saw, Pero en una iglesia yo vi and the offering time was the most exciting moment. que en esa iglesia la recolección de las ofrendas era el momento más emocionante del culto. There everybody is singing loud, Todo el mundo está cantando fuerte, loud music is playing, la música es una música alegre. and the people are walking toward the front Y and la- dancing. Y la gente están caminando al frente a traer sus ofrendas y están danzando. And when I saw that first time, I said, what are they doing? Y cuando la primera vez que vi eso y no sabía, me pregunté, ¿qué están haciendo? And it says it's time of offering. Y resulta que era el tiempo de la recolección de las ofrendas. Are they that exciting to give? Y yo dije, wow, están tan emocionados de dar.
because they are sharing the joy. porque estaban demostrando el gozo. It is a blessing to be able to give. Es una bendición el poder dar. Some people cannot give because they just don't have. Hay personas que simplemente no pueden dar porque no tienen. It is a blessing to have heart to give. Pero la bendición es tener el corazón de dar. To be able to give is great blessing. El poder dar es una gran bendición. And God wants us to enjoy that and experience it and share it. Y Dios quiere que lo experimentemos, que lo vivamos y que lo compartamos. Because when we give, we become one with God. Porque también cuando damos, entonces nos convertimos en uno con Dios. Because I recognize and we recognize what we have came from Him. Porque yo reconozco y todos reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios. And if God is the one who gave everything that I need, Y si Dios es el que me ha dado todo lo que necesito, don't you think He will give when I need them? ¿no piensan ustedes que Dios nos va a dar en el momento de nuestra necesidad? If God gave me life so far to provide and guide me, Si Dios me ha dado una vida hasta ahora y me ha provisto y me ha guiado, don't you think that God will not guide me the rest of my life? ¿no creen que Dios nos va a guiar el resto de nuestras vidas? But the biggest one is this. Esta es la parte más importante. When we see God face to face, El día que veamos a Dios cara a cara, He's going to tell us, Él nos va a decir, job well done, my children. bien hecho, fiel sirviente. Are you okay? I lost my train of thought. You don't like that? You know what the verse you were gonna Oh, no, you don't have to But do you were first. gonna quote the No, verse. I don't have to do that. I'm not going to give you. Let's try again. Job well done, my children. Muy bien hecho, mis hijos. Good job. Que nos diga, buen trabajo. Share my joy. Ahora ven y comparte mi gozo, entra en mi gozo. It is so great to see you. Es un placer verte. We can tell God, Nosotros podemos decirle a Dios, my Father, Padre, Heavenly Father, mi Padre celestial, thank you gracias for showing your love por demostrarme tu amor throughout my life a través de toda mi vida, to provide all things I need. porque me has provisto para todas mis necesidades. And thank you Y gracias, Dios, for giving me an opportunity por darme la oportunidad to be an example in this world. para ser un ejemplo en este mundo What it's like to give and share what you gave to us already. de lo que es compartir y dar de lo mucho que tú nos has dado. See, when we give, we are not giving ours. Entonces, cuando damos, no estamos dando nada de nosotros. When we give God. Cuando damos lo que Dios nos ha dado. And then when we give, God will be joyful. Y cuando le damos a Dios, entonces lo hacemos con gozo. That is why God called us, we are stewards of God's grace. Y por eso es que el Señor nos llama a ser mayordomos fieles de la gracia de Dios. See, God wants to recognize His authority. Dios quiere que reconozcamos su autoridad. God wants us to experience His ability. Dios quiere que experimentemos su habilidad o su poder. And God wants us to share His joy. Y Dios quiere que compartamos su gozo. Let us pray. Oremos. Father God, we thank you for this moment. Señor Jesucristo, Señor Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Thank you for calling us as your church, your family. Gracias porque nos has llamado a ser tu pueblo, tu iglesia. You are calling us as stewards of your grace. Tú nos estás llamando a ser mayordomos de tu gracia. That everything we have came from you. Y nos has dicho que todo lo que tenemos proviene de ti. And you want us to be a great manager of yours. Y quieres que seamos buenos mayordomos, buenos administradores de lo tuyo. Help us, God, to use what you gave us already to be able to help other people. Ayúdanos, Señor, a utilizar lo que ya tú nos has dado para ayudar a otros. God,
you show your love through Jesus Christ. Dios, tú demostraste tu amor para con nosotros a través de tu Hijo You Jesucristo. not only bless us on this world, Tú no solamente nos estás bendiciendo en esta tierra, en este mundo, but you promise us to be together eternally. pero también nos has dado el regalo de la vida eterna. We thank you, Lord, for your love. Y te agradecemos, oh Dios, por tu amor. In Jesus' name I pray. Y en el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.